Muy buenas tardes, estimados y estimadas. En este momento, pues, voy a realizar otro video que es la continuación sobre la clase de métodos cualitativos, orden epistemológico y metodológico en su parte 2. Y el día de hoy vamos a trabajar más profundamente algunos aspectos de orden metodológico, procedimental y técnico en torno a los métodos cualitativos. Es decir, como algunos tips para poder hacer métodos cualitativos. Acá tenemos pues algunas fases de las estrategias cualitativas más utilizadas o técnicas cualitativas más utilizadas. Por una parte, la entrevista tiene las siguientes fases. Primeramente hay que definir algunas categorías de análisis, es decir, en función a nuestra teoría, a lo que ya tenemos como marco conceptual de nuestra investigación, vamos definiendo algunas categorías de análisis, algunos temas de interés a plantear en la entrevista, sea entrevista focalizada, sea entrevista en profundidad. Luego diseñamos el guión de la entrevista, es decir, estas categorías de análisis ya se plantean en un orden establecido, desde lo más general a lo más particular, y en un instrumento que nos va a servir de guía para la realización de la entrevista. Luego se seleccionan las y los participantes. Por supuesto que previamente debemos tener alguna noción más o menos clara de cuáles son las y los participantes que vienen pues a ser convocados para la entrevista, sea entrevista individual o entrevista colectiva. Por supuesto, esta selección se hace en función a unos criterios intencionados, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son esos criterios. Luego aplicamos nuestra entrevista, la transcribimos, procesamos la transcripción, es decir, construimos una matriz de un corpus y por último hacemos el análisis teórico y reconstrucción de la realidad. En la observación hacemos cosas muy parecidas. En primer lugar, pues definimos igualmente unas categorías teóricas que se desprenden de nuestro marco conceptual. Diseñamos algún guión de observación. Si no tenemos guión de observación, pues tejemos algunos temas, algunas categorías que pretendemos, algunas cosas que pretendemos observar dentro de nuestra observación, sea participante, no participante, sea con criterio de espía o no, es decir, o que las personas reconozcan que nuestro rol de investigador o investigadora. Luego seleccionamos los grupos, espacios, contextos, lugares que vamos a observar. Esto, por supuesto, igualmente de forma intencionada. Todo en lo cualitativo es intencionado, ¿sí? Nada es aleatorio. ¿Por qué? Porque se escogen específicamente personas o lugares, grupos, contextos muy definidos por ya unas decisiones tomadas dentro de la investigación. Recuerden que el punto de partida es valorativo, ¿sí? Dentro de la investigación cualitativa. Aplicamos la observación. Si no tenemos guión, o sea, si tenemos un guión, hacemos una relatoría de observación de acuerdo a los parámetros del guión. Si no tenemos guión de observación, hacemos una relatoría de cuaderno de campo, es decir, todos los días que vamos a observar, vamos relatando todo lo que vimos y luego vamos seleccionando qué es lo que nos interesa. Luego procesamos esta información, es decir, armamos una matriz de un corpus con todo lo observado. A veces también se transcriben cosas que escuchamos en el momento, ¿sí? O a veces también, por supuesto, esto es con permiso de las personas, siempre grabamos y luego transcribimos cosas que escuchamos dentro de la observación y luego se hace un análisis teórico y la reconstrucción de la realidad a la luz de la teoría. Y aquí voy a detallar algunos tips para los procedimientos metodológicos para aplicar estas estrategias
que acabo de mencionar. Sobre la elaboración del guión, un guión de entrevista o guión de observación. ¿Sí? Quizás algunas cosas nos vamos a concentrar más en la entrevista porque es más común hacer entrevista que observación, pero sirve para las dos cosas. El guión siempre hay que dejar claro que no es estructurado. Es decir, ese guión de entrevista o de observación puede sufrir cambios en el camino. De pronto no tocamos temas porque no surgieron en la observación o en la conversación, o se incluyen temas en una entrevista, en otra entrevista se incluyen otros temas, de acuerdo a lo que sucede en el momento en el que estamos entrevistando o estamos observando. Todo depende de lo que pueda suceder, ¿sí? El guión es una selección de algunos temas y subtemas a abordar en la entrevista o en la observación, pero nunca deben, para el caso de la entrevista, redactarse preguntas, ni preguntas cerradas, por supuesto, nunca nada de preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son cuantitativas o tienen la tendencia hacia la cuantificación. Pero tampoco se pueden redactar preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas dan la tendencia a responder cosas cortas y eso no interesa en la metodología cualitativa. Entonces, no debemos tener preguntas predefinidas en el guión de entrevista. En el guión de entrevista o en el guión de observación se colocan temas a trabajar, ¿ok? No debe leerse el guión en la entrevista. Es decir, si tenemos a la persona, yo tengo unos temas aquí, no voy a leer los temas. Los temas son una guía, es un material de apoyo, ese guión es un material de apoyo para el entrevistador o la entrevistadora o para el observador o observadora, para que esté pendiente por si se le escapan algunas cosas, ¿no? Pero a veces se escapan las cosas porque no tienen sentido preguntarlas u observarlas porque ya surgieron, ya se comentaron o porque la propia conversación o la propia sucesión de hechos dio por sentado que lo que íbamos a preguntar o observar o a indagar ya se resolvió. ¿Ok? Entonces, por ende, no debe leerse, sino siempre como un material de apoyo. Por ende, si hacemos preguntas, no es necesario hacer preguntas porque no las vamos a leer. Entonces solo hacemos temas o redactamos temas. Luego tenemos en la selección de las y los participantes de las entrevistas o de las observaciones, ¿no? Entonces siempre, como les dije, se escogen de forma intencionada, de acuerdo a las variables que hemos seleccionado dentro de nuestra investigación. Podemos hablar de edad, de género, ¿sí? Y algún otro criterio que sea de acorde con lo decidido en la investigación. No sé, vamos a trabajar con personas del arte, o vamos a trabajar con maestras, o vamos a trabajar con, no sé, cualquier población, ¿sí? Con una edad determinada, con un género específico, con unas características muy específicas. Y además eso se escoge de forma intencionada. Y además yo puedo escoger voy a trabajar con maestra, yo voy a escoger a esta maestra en específico. ¿Por qué? Porque ya yo conozco a esta maestra y yo sé que esta maestra va a brindar la información que se requiere para la investigación. ¿Sí? Toda la investigación cualitativa es valorativa, es subjetiva, así que no hay problema de contaminación de la muestra, no hay problemas de selecciones aleatorias, ¿sí? Por supuesto que hay que guardar digamos, unas algunas formalidades, ¿no? Y no podemos tampoco ser no podemos mostrar o evidenciar tanto, pues, algunas tendencias, ¿no? Sino que también debemos dar apertura a la experiencia y a la voz de los sujetos, ¿sí? Y recuerden que hay que cuidar nuestra intención, ¿no? Dentro de la entrevista o de la observación para dar vida a la experiencia y dar vida a los sujetos. Pero siempre al final de todo, también hay una decisión intencionada en la selección de las participantes o los participantes.
Como les vengo diciendo, no hay que aplicar ninguna operación matemática, ni hacer un procedimiento de selección de la muestra, ni nada de ese tipo de cosas, ni procedimientos de muestreo, ¿ok? Para poder escoger a las participantes o número de participantes de una entrevista o de una observación, o el número de grupos, o el número de lugares que voy a observar, ¿ok? Sino que esto se decide de forma intencional, ¿sí? Porque son esos los lugares o las personas que me van a dar la información que requiero y necesito. De alguna forma, también a veces se plantea que en los métodos cualitativos se aplica un procedimiento o tipo de muestreo por bola de nieve. Esto no es así. El procedimiento de selección de las personas es intencionado, ¿sí? Y el bola de nieve más bien busca extensión, no busca diferencia. Porque el bola de nieve es acumular información, información hasta lograr evidenciar la información que se repite. Entonces busca extensión, ¿sí? Y cuando ya hemos acumulado una información que se repite en todos los sujetos, hasta ahí paramos el muestreo porque se supone que ya se acumuló lo necesario y ya llegamos al criterio de saturación. Entonces ahí hay un criterio de extensión, de buscar lo común y lo que más se repite. Eso es cuantitativo. En lo cualitativo, simplemente decimos 4, 3, dos, una persona, ¿sí? En función a lo que queremos hacer y a lo que queremos entrevistar, siempre de manera intencionada. Luego, en la aplicación de la entrevista, decimos siempre que la entrevista cualitativa es una conversación abierta. No hay preguntas cerradas, ni de sí o no, ¿ok? No hay nunca, de alguna forma, cosas que estén predefinidas, ¿sí? O preguntas predefinidas, ¿sí? Ni aunque estas preguntas sean abiertas, las preguntas abiertas tienden o generan la tendencia a que la gente dé respuestas cortas y las respuestas cortas o concretas no interesan a lo cualitativo. Nos interesa que la gente hable, que se exprese, que plantee, que se pregunte a sí misma, que muestre, pues, ¿no? Todo lo que tiene que decirnos en torno a los temas. Si hacemos preguntas, esto acota las respuestas y las respuestas concretas no sirven para lo cualitativo. Las respuestas concretas son para, en preguntas abiertas, se utilizan después para categorizarlas y producir igualmente números. Y eso es propio de los métodos cuantitativos o del análisis de contenido cuantitativo. Y mucho menos las preguntas cerradas. He visto guiones de lo que llaman grupos focales o entrevistas cualitativas en donde pues hacen preguntas abiertas, preguntas cerradas, o sea, y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por supuesto, hace que la gente se canse, no entienda cuándo hay que explayarse a hablar, cuándo no, cuándo hay que decir sí, cuándo nos vamos a contar, ¿sí? Y entonces terminan siendo en los grupos focales, esto es muy importante, terminan siendo entrevistas individuales, pero en colectivo. Entonces vamos preguntando, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Y así no son las entrevistas colectivas ni los grupos focales, ¿no? Se supone que en los grupos focales hay que propiciar la discusión, que la gente pueda contrastar las ideas de unos con respecto a los otros. Eso es lo rico de una entrevista colectiva. ¿Sí? Sea focalizada o no, pero eso es fundamental. Si hay una pregunta para cada uno y se busca la pregunta en cada uno, entrevista colectiva está mal desarrollada. Si hay preguntas cerradas en un guión conjunto con preguntas abiertas, ese guión de entrevista colectiva o individual está mal desarrollado. En los guiones se plantean temas. El objetivo de una entrevista cualitativa es profundizar. Debe tener una duración mayor a 45 minutos
Y en ocasiones, cuando es entrevista en profundidad y no entrevista focalizada, o es un grupo de discusión y no un grupo focal, ¿sí? Entonces, estas entrevistas colectivas o individuales pueden dividirse en varias sesiones de 45 minutos o de 60 minutos. Hay que evitar siempre cortar al participante o a la participante. Eso de ya terminaron los 45 minutos, los dejamos para después o ya vamos cerrando. No, las entrevistas cualitativas no tienen tiempo de duración. Decimos que mínimo son 45 minutos porque menos de ahí no hay entrevista cualitativa porque la gente no se ha explayado a conversar. Pero si la gente continúa y terminamos una entrevista de una sesión por 2 horas porque la cosa está bien candente en la conversación, pues así sucedió, ¿sí? Si las respuestas son muy concretas, la entrevista no cumplirá su objetivo cualitativo y deberá repetirse con otra persona. ¿Qué quiere decir esto? A veces seleccionamos personas y las personas bueno, por miedo o porque no quieren dar la entrevista, pero a veces tienen algunas reservas de decir que no, entonces sus respuestas suelen ser muy concretas, ¿no? Sí, no, sí a veces, o esas respuestas no nos sirven. ¿Ok? Puede ser que respondan así por error del entrevistador o de la entrevistadora, o puede ser que respondan así porque, bueno, no se sienten a gusto en la entrevista. Y esto, de alguna manera, no permite pues, que se logren los objetivos y hay que repetir la entrevista con otra persona. Esa entrevista no es válida. No es necesario seguir guiones estrictos, no se deben chequear las preguntas con las personas digamos, o los temas con las personas. El guión, como les dije previamente, es simplemente algo para tener acá para fijar a la investigadora o al investigador. Por supuesto, hay que dejar que la gente diga lo que tiene que decir. Revisamos si se nos escapa algo, hacemos algunas inferencias sobre algunas cosas, pero si ya fue respondido, ¿sí? No es necesario repreguntarlo. Esos son errores de las entrevistadoras o entrevistadores, ¿no? A veces las cosas se van solapando unas con otras y no es necesario pues hacer estos chequeos excesivos. También pueden quedar temas por fuera y no hay ningún problema con ello porque lo que ya se habló dio una información bastante rica. ¿Cómo se plantean entonces las cosas en una entrevista cualitativa? No hacemos preguntas directas, ¿no? Como por ejemplo, háblenme, como por ejemplo, ¿a qué se dedica usted? ¿Sí? ¿O en qué trabaja usted? Porque eso da una respuesta concreta. Trabajo en una empresa, ya. Sino aquí se plantean los temas muy ampliamente. Y podemos decir, cuénteme de usted y de su vida. Y ahí la gente empieza a decir cualquier cantidad de cosas. Bueno, en mi trabajo yo a veces no me siento bien por esto, por aquello, por lo otro. Y luego vamos descendiendo a aspectos más específicos, más relacionados con el tema propiamente. Entonces podemos decir, cuénteme de su relación amorosa. Es diferente a preguntar, ¿quiere usted a su pareja? La gente te va a decir sí o te va a decir no. O te va a decir no lo sé. Pero si hablamos de cuénteme sobre su relación amorosa con su pareja, ahí puede salir cualquier cantidad de cosas. ¿Mm? Entonces es esto lo que va definiendo el carácter amplio de la conversación cualitativa. En el caso pues de la observación, hay que llevar un diario de campo donde se van pues planteando las palabras claves, se toma nota día a día, ¿ok? Y se escribe pues todo lo que se considere relevante. Toda entrevista, todo cuaderno de campo se transcribe de forma completamente textual, rigurosamente textual. No podemos cambiar nada de lo que la persona dijo, ¿sí? Hay que seguir palabra tras palabra, incluyendo gestos, onomatopeyas, ¿sí? Y aunque lo que la gente dijo implique errores gramaticales o de sintaxis, para eso se usa entre corchetes la nomenclatura sí cuando se cometen errores gramaticales o de sintaxis.
Lo mismo con las notas de campo de la observación. Luego, el procesamiento, se seleccionan las declaraciones o el verbo de la gente, lo que dijo la persona. De toda esa gran transcripción se van seleccionando por orden de relevancia, lo que nos parezca importante para la investigación. Vamos seleccionando estas declaraciones. A las declaraciones se les asignan palabras claves. O a partir de estas palabras claves se van tejiendo subcategorías que explican a la declaración, y estas subcategorías se alinean o se agrupan en categorías teóricas más generales. Esto es lo que constituye el corpus o la matriz de análisis de contenido cualitativo. Luego tenemos en análisis, pues, es comprender estas declaraciones de acuerdo al contexto social, histórico y cultural, y añadimos la teoría para poder describir la realidad y disertar en torno a las relaciones sociales, los mecanismos de poder subyacentes y, bueno, por supuesto, plantear toda una disertación en torno a la vida de la gente en función, pues, a la teoría que estamos trabajando. Por último, tenemos acá la matriz o corpus de análisis. Vemos entonces, por ejemplo, acá, fíjense que es distinto a los métodos cuantitativos. De los métodos cuantitativos partimos de los objetivos, entresacamos unas categorías, de esas categorías se desprenden unas variables, de esas variables se desprenden unos atributos de variables o opciones de respuesta, y de ahí se conforma, pues, el instrumento de investigación o el cuestionario cuantitativo de preguntas y respuestas. Se sacan los indicadores, el dato que se quiere recoger, etcétera. Entonces, aquí es contrario. Aquí esperamos que la gente nos hable en la entrevista, y vamos seleccionando las declaraciones, se las colocamos entre comillas, agregamos palabras claves, ¿sí? De esas palabras clave vamos tejiendo las subcategorías que describen a cada una, ¿sí? De las declaraciones. Estas categorías se agrupan en categorías más grandes o más generales, y esto se relaciona con un objetivo específico de la investigación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una investigación. Por supuesto, esto es simplemente un ejemplo, no es nada de la vida real, no está tomada de ninguna investigación específica, pero más o menos como algunas ideas de cómo se puede ir haciendo este corpus, ¿no? Podemos tener muchas subcategorías, como por ejemplo esta de redistribución de tareas en la cocina o redistribución de tareas de limpieza, ¿sí? Y estas se van agrupando en grandes categorías, ¿no? Y tenemos entonces, podemos tener, por ejemplo, si hay 4 entrevistadas, ¿no? Entonces tenemos 4 declaraciones que giran en torno a la redistribución de tareas en la cocina, 4 hacia la redistribución de las tareas de limpieza, 4 que niegan directamente la redistribución de las tareas de cuidado, y 4 que niegan de forma indirecta la redistribución de las tareas de cuidado. Claro, siempre que existan estas categorías, no es que hay que buscarlas, ¿no? Sino en función a lo que hay, ¿no? En nuestras entrevistas. Pero pueden organizarse así, y eso a su vez da unas categorías que nos permiten dar cuenta de unos objetivos de nuestra investigación. Todo esto es utilizar estos extractos para analizarlos en función a la teoría que llevamos, que tenemos acá. Entonces es como comentar, ¿no? Las declaraciones o los extractos de las entrevistas a la luz de la teoría. Y eso se llama reconstruir la realidad. Vuelvo y repito, reconstruir la realidad es comentar desde la teoría los extractos de las entrevistas. Eso es lo que se hace en métodos cualitativos. De manera que con esta disertación final damos culminación a las dos
videos que están relacionados con los métodos cualitativos. Gracias por la participación y bueno, hasta una próxima oportunidad.